He hecho 3 tutoriales en un solo vídeo en donde aprendimos a crear una clase, añadir integrante y publicar anuncios de la manera más fácil y directa posible. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión, a pedido de un suscriptor, les enseñaré a cómo crear una clase en Classroom, agregar alumnos y cómo publicar avisos o tareas en esta plataforma. En la descripción del vídeo y en los comentarios les dejaré una línea de tiempo por si quieren saltarse algunos pasos. Este tutorial lo realizaré para las PC y lo único que necesitaríamos será un navegador para ingresar a internet. Una vez dicho esto, podemos empezar. Estaré utilizando el navegador Chrome, en donde ingresaremos a Classroom. Podemos ingresar de dos formas. La primera es aquí en la esquina y buscamos Classroom. La segunda es buscando Classroom en el navegador e ingresaremos en la primera opción, que sería esta. Una vez estando en esta plataforma nos da dos opciones, la de unirse a una clase o crear una clase. Por si no les aparece así, pueden ingresar aquí en este símbolo. En esta ocasión crearemos una clase, estando en la posición de un maestro obviamente, así que presionaremos en el botón de crear clase. Una vez presionado, nos aparecerá una ventanita en donde marcaremos la casilla para continuar. Luego nos aparecerá otra ventanita en donde completaremos. La primera es obligatoria ya que ahí iría el nombre de nuestra clase. Por ejemplo, pondré informática. Ustedes pondrán el nombre de la clase que deseen. El resto no es obligatorio de completar si no quieren, pero es muy útil si van a crear más de una clase. Una vez seleccionado todo según nuestra preferencia, lo que vamos a hacer es crear. Presionaremos en el botón de crear y esperaremos que finalice. Esto puede tardar algunos segundos, así que no se preocupen. Una vez finalizada, nos aparecerá la clase que creamos con el nombre y la sección se pusieron. Al presionar nos mandaría dentro de nuestra clase, en donde podemos cambiar la imagen presionando en personalizar, en donde nos aparecerá dos opciones. La primera, podemos elegir una imagen que tengamos en nuestra PC y la segunda, podemos elegir una imagen que posee Classroom. Si queremos elegir una imagen predeterminada que trae Classroom, vamos a seleccionar y luego vamos a presionar en donde dice seleccionar tema de la clase y automáticamente comenzaría a cambiar la imagen. Si queremos elegir una imagen de la PC, entonces lo que haremos será buscar y lo abriremos. Una vez abierta la imagen, seleccionaremos la ubicación que sería esta figura y luego presionaremos en seleccionar tema. Y esto sería el proceso para crear una clase en Classroom y poder personalizarlo. Para poder añadir alumno a nuestra clase, lo que haremos será presionar en el apartado de personas. Una vez presionado, nos aparecerá la información de los integrantes de la clase, que en este caso todavía no existen. Para agregar persona vamos a presionar aquí en invitar alumnos y automáticamente aparecería una ventana en donde nos da dos opciones para invitar. La primera es copiando el enlace de invitación y lo enviaremos a la persona o el alumno que queremos invitar. La segunda es agregando el correo del alumno que queremos invitar o integrar a la clase. Cabe aclarar que el correo debe terminar en gmail.com para que no haya errores y que también podemos agregar alumno con el código de invitación de nuestra clase que aparecería al inicio. Como prueba pondré un correo y al escribir todo nos aparecerá abajo el correo que escribimos y vamos a presionarlo. También podemos agregar más y luego vamos a presionar en invitar.
Una vez invitado al alumno, nos aparecerá abajo el correo que dice invitado con un color medio gris. Cuando el alumno acepte la invitación que le llegará a su correo, como por ejemplo les mostraré con imágenes de cómo aparecería el alumno hasta ingresar a la clase. Ahora, si actualizamos la página, nos avisará que ya poseemos un alumno con su nombre y su foto si poseen. Y así de fácil podemos agregar a los alumnos a nuestra clase. Para crear anuncio o publicar algo, debemos dirigirnos al inicio de nuestra clase. Una vez aquí nos indicará que para alzar alguna publicación debemos presionar aquí en anunciar algo a tu clase y automáticamente aparecerá algunas opciones para publicar. Aquí casi no se toca, pero se puede utilizar por si quieren que solo le llegue la publicación a ciertos alumnos. En este caso solo poseo un alumno, así que no habrá diferencia. Abajo vamos a escribir el aviso o la publicación que queremos hacer a nuestra clase. Como ejemplo escribiré cualquier cosa. Una vez finalizado el mensaje que queremos publicar, también abajo nos da opciones parecido a Word. Como por ejemplo podemos cambiar el formato de letra como la negrita, la cursiva, el subrayado, la viñeta, y el último que es quitar formato. Si queremos adjuntar algo, abajo nos da opciones como elegir un archivo que tengamos en Google Drive, subir un archivo que tengamos a nuestra PC, añadir algún enlace sobre alguna página y por último elegir un vídeo de YouTube. Como muestra alzaré una imagen de mi PC y nos aparecerá así. También añadiré un enlace de cualquier página para usarlo como muestra. Copiaré el enlace y lo pegaré aquí en añadir enlace. Y automáticamente comenzaría a cargar. Por último alzaré un vídeo de YouTube en donde podemos buscar el vídeo o copiar el URL o el enlace de este. Por seguridad copiaré mi propio vídeo para que no haya problemas. Cabe aclarar que no es obligatorio añadir los 3 enlaces, simplemente lo hago por si tienen que utilizar alguno de estos métodos. Si quieren borrar algún archivo que alzaron, simplemente presionaremos en la X. Una vez ya terminado el anuncio o la publicación que queremos hacer, abajo nos da 3 opciones de publicar. La primera es publicar al instante. La segunda nos da la opción de programar, que se utiliza mucho al momento de estar viajando y queremos que se publique a cierto tiempo. Y la tercera, que sería el borrador, eso significa que no va a publicar nada. En este caso quiero que se publique al instante, así que presionaré la primera opción. Una vez publicado nos aparecerá así, en donde presionando a los 3 puntos podemos volver a editar la publicación o eliminarla. Y así de fácil es alzar o crear un anuncio o una publicación en nuestra clase de Classroom.
He hecho 3 tutoriales en un solo vídeo en donde aprendimos a crear una clase, añadir integrantes y publicar anuncios de la manera más fácil y directa posible. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido, que eso me ayudaría muchísimo. Cualquier consulta o si no entendieron algo me pueden escribir en la caja de los comentarios, como también así si quieren aprender algo y necesitan de ayuda, me pueden escribir también, ya que este tutorial me lo pidió un suscriptor. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Estoy más activo en Facebook. Eso fue todo. Hasta luego.